Puede empezar, compañero. Listo. Buenos días, mi nombre es Ricardo Arania, ingeniero fitopatólogo y agrónomo. Conmigo se encuentra el ingeniero Edgar Antonio Pacheco, fitopatólogo y agrónomo con más de 10 años de experiencia en manejo fitomejoramiento y también en manejo de fitopatología en cultivos. Bueno, este día vamos a hablar sobre la capacitación técnica integrada en manejo de podredumbre de las raíces de las coníferas causada por especie fitopatológica conifer, Coniferiporia weri, dirigido a la mesa técnica de Forestal de Chocó. Comience, estimado ingeniero. Hemos sido requeridos por profesionales en fitopatología ante la devastadora presencia de una enfermedad que afecta a hectáreas cultivadas de cedro tuja plicata o especie similar al norte de Quibdó, Chocó. Este patógeno inicialmente pues, fue descrito como una alerta inicial por nativos que lograron establecer algunos síntomas reportados que incluyeron volcamiento de algunos árboles y pudrición en las raíces. Ellos lo describían como una presencia que tenía una apariencia laminada, de forma muy extraña, y con una mancha marrón rojiza en el duramen a la altura de los árboles vecinos o cavados. Esto quiere decir que cuando ellos vieron los árboles que estaban cayendo extrañamente, hicieron el llamado para que se puedan hacer las respectivas investigaciones. Bueno, síntomas. Los síntomas son las reacciones visibles del hospedero, en este caso el cedro, a la infección. Se concluye que los síntomas avanzados, estos, en etapa avanzada, la madera se descompone con una podredumbre amarilla, laminada y picada. Y también se evidencia que los síntomas primarios pueden contraer esclerosis y necrosis en las raíces, tanto en la parte del tronco del árbol, como se evidencian en la siguiente diapositiva, compañero. La siguiente. Así como se evidencia. El Coniferiporia weri es un hongo que ataca a los árboles en las raíces, cosa que no se puede evidenciar correctamente hasta que el árbol comience con la clorosis en las hojas. Como se evidencia, se cubre la madera inmediatamente y se pueden estroncar los árboles. Reconocimiento en campo, signos, son las estructuras físicas o partes visibles del patógeno, el hongo sobre el hospedero. El signo más de recalcado en este caso son las formación de basidiocarpos, cuerpos fructíferos del hongo, como se evidencia en la siguiente imagen. Se evidencia el hongo en su fase de castros y conchas que ya se proliferó en el tronco del árbol. En esa manera el hongo avanza y pure laminadamente este tipo de ceros. Sigue, compañero ingeniero. La metodología para la toma de las muestras representativas. La muestra debe ser amplia, debe ser la suficiente para poder trabajar con ella, dado que el hongo causa pudrición de raíz y de tocón, la parte más baja del árbol. Los órganos principales que muestran este daño son las raíces superficiales y la base del tronco o el cuello de la raíz. Los árboles con síntomas de clorosis y crecimiento reducido, así como árboles volcados. Los órganos a tomar la muestra, en este caso pues, tomamos secciones de las raíces y más que todo que muestran el borde del avance de la podredumbre. Ya el compañero dijo más o menos cómo son los signos y los síntomas para poder detectar y poder extraer la parte de la raíz y en especial donde se encuentra la parte que parece una mancha marrón rojiza. Bueno, en este Compañero. caso vamos a hacer la preparación y transporte de la muestra. La muestra se requiere 3 a 5 piezas de tejido vegetal largo que sea afectado por esta infección de este fitopatógeno, en este caso el hongo, que se debe colocar con claramente la fecha y marcado y el tipo de pedro y en qué parte de ubicación del terreno, lote de propiedad se venció esto. El empaque y transporte se deben almacenar en papel, bolsas de papel, nunca en papel plástico, para que permitan la aireación y evitar la proliferación de contaminantes. Si es preferible para el laboratorio, tener la muestra y llevarla en refrigeración. Adelante, compañero. El tratamiento que se debe hacer a la muestra después de haberlo tomado es la desinfección. Las muestras de madera y raíces deben ser limpiados, eliminar toda la parte de suelo, todo lo que sea tierra. Pequeños fragmentos de tejido afectado, pues nos puede dar otro tipo de agente, especialmente el del borde del avance de la podredumbre.
se debe desinfectar superficialmente, como por ejemplo con hipoclorito de sodio al 1% por media hora por medio minuto o un minuto, y luego enjuagar con agua estéril. Las pruebas y ensayos. Se deben sembrar los fragmentos en un medio de cultivo selectivo o en general en agar, en malta o en PDA, que es una sustancia que contiene papa, para aislar el agente causal. El diagnóstico presuntivo se realiza al observar las características del crecimiento de hongos, o sea, más que todo es de observación. ¿Qué características de crecimiento? Ese diagnóstico molecular, y esa parte es más de laboratorio, y es la herramienta más precisa para identificar el nivel de especie usando valores específicos para identificar el complejo, si es C, su pulvarencias o si es Webby, y distinguir entre cada uno de ellos. El agente causal confirmado luego de hacer todas las investigación, taxonomía y distribución, el nombre científico es Coniferiporia weri, el reino es Fungi, filum Basidiomycota, clase Agaricomycete, orden Hymenochaetales, familia Hymenochaetaceae, el género es conífera y la especie es C. weri, que es Conifera weri. El hongo fue recalificado como Coniferiporia tras un análisis filogenético separándolo del filum que actualmente en ese momento tenía, aunque históricamente fue reconocido como Poria weri o Perius weri. La morfología macroscópica y los signos son los basidiocarpos, que son las estructuras más representativas y que se pueden ver. Se forman como estructuras delgadas, resupinadas, planas, con superficie porosa hacia afuera, y son perennes, duraderas entre 2 y 3 años. Se encuentran comúnmente en la base de los árboles afectados a las raíces superficiales. El término biológico correcto es la masa del tejido de hifas estériles, que es el micelio, todos los hilos que ahí se encuentran, son de color marrón rojizo, eso es característico del hongo. Se puede observar con una lupa en la madera podrida, formando láminas de 5 a 10 micras de diámetro con una pared gruesa. Este micelio carece de conexiones de abrazadera, lo que lo distingue de otros hongos. Las estructuras reproductivas son microscópicas, que son los basidosporos, que son las estructuras reproductivas. Estas forman una especie de oblongo elizoidal, que es donde están todas las semillas. Es de color más que todo transparente y se formaliza y presentan un pequeño capítulo, una punta de un basidio. Su tamaño oscila entre los 3,7, 4,5 por 2,9, 3,7 micras. Las cifras son los micelios, que son las redes del hongo. A nivel microscópico, la hifa del hongo se encuentra en la madera podrida con un patrón de crecimiento longitudinal. La ausencia de conexiones de abrazaderas es una característica morfológica que puede ser clave para identificar este hongo. Bueno, de acuerdo a Continúa. la EPO Global Database, se encuentra Coniferia weri, encuentra presente en América del Norte, Canadá, Columbia Británica, Estados Unidos de América, en las partes de California, Idaho y Washington. Y actualmente se encuentra en Colombia y Chocó, como se evidencia en este supermapa. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la distribución geográfica. Es originario principalmente en América del Norte, como hablaba anteriormente, y por ser una enfermedad de presencia en Colombia, caso actualmente confirmado, la EPO consideró esta enfermedad como una plaga categoría A1 EPO, lo que significa que es una enfermedad cuarentenaria, aquella con potencial peligroso que está presente en un área no ampliamente distribuida, pero que se encuentra bajo control en este momento, lo cual puede dispersarse. Por ello es importante tener medidas de fitosaneamiento y rigurosas debido al impacto económico y potencial. Bueno, estrategia de control y manejo. El manejo es complejo, pero se asemeja que debemos eliminar toda fuente de inóculo que persiste por décadas, lo que sugiere que eliminar a base de fuego los tocones y troncos y que se puedan socavar con herramientas como dragas para evitar que la proliferación de las raíces lleguen a alcanzar a otros árboles de la misma especie. También se recomienda la eliminación de posibles focos de infección que estén dispersos entre el cultivo de cedro. En este caso, esta enfermedad es similar a la rosalínea que afecta el cultivo de cacao, lo que ha llevado mis estudios a considerarla que se puede eliminar por medio de control químico, a aplicar por medio con una broca
un taladro, se hace un hueco, una incisión al árbol que presenta la primera infección y se le inyecta un veneno tipo herbicida de potrero y se tapa con plasterina del hueco para que elimine las raíces y no llegue el hongo a proliferar las otras raíces de los otros árboles. Sigue, ingeniero. Estrategias de control y manejo. Todo el manejo de la plantación, dado que la propagación a corta distancia ocurre por contacto con las raíces, pues uno de los consejos es recomendar que la plantación de especies que sean resistentes o no susceptibles alrededor de los focos de infección, creando esto una zona de amortiguación y lo que hace es como atrapar el hongo y no permite que él salga de ahí. Otras medidas fitosanitarias de prevención y de dispersión. Es importante que la madera que se traiga de las zonas donde esté presente el hongo debe estar sujeta a tratamiento químico, especialmente a 56 grados centígrados durante 30 minutos. Y otra cuestión, podría ser otra situación, es que las autoridades no permitan que ese material entre sin haber sido primero examinado. Conclusiones. La Coniferiporia oere es un patógeno agresivo que causa una severa pudrición de raíz y tocón en coníferas, identificable en campo por la pudrición laminada y amarillenta y los basidiocarpos costrosos marrón rojizo. El diagnóstico preciso requiere confirmación molecular PCR y la identificación de sus estructuras microscópicas, hifas sin conexiones de abrazadera y baciliosporas oblongo-elipsoidales. En un patógeno cuarentenario de alto impacto del control silvicultural, requiere la eliminación de tocones para reducir el inóculo y el uso de especies no susceptibles como barreras biológicas. Referencias. Se encontraron todas referencias de acuerdo a estudios científicos en la EPO y actualmente se consideró que toda esa información fue evidentemente investigada y actualizada con fines de año 2025. Gracias. Muchas gracias por su atención, compañero y doctor. Que tengan un feliz día. Igualmente. ¿Listo? Sí, señor.